Dios les bendiga, hermanos. Un placer de nuevo estar con ustedes para compartir algunas ideas, pensamientos acerca de la palabra del Señor. Yo quisiera en el día de hoy compartir algo acerca de la desobediencia en la Biblia. Casi siempre nos enfocamos y enfatizamos la obediencia, y por supuesto que eso es debido. En cuanto más se hable y se enseñe acerca de eso, mejor. Pero también la desobediencia debemos estudiarla y debemos entenderla. Para empezar, quisiera decir que la obediencia o la desobediencia es una decisión que cada persona decide hacer, decide tomar. Permítame decirlo en esta manera. Dios en su misericordia, en su sabiduría, por supuesto, nos creó a nosotros con 3 facultades que en gran parte deciden nuestra vida. Número 1, Dios nos creó como seres inteligentes, como seres racionales, personas que somos capaces de percibir los fenómenos del mundo y procesarlos en nuestra mente. Nosotros percibimos esos fenómenos, por los 5 sentidos. Los 5 sentidos son, voy a decir, la espuma, son la cámara, la esponja, quiero decir, que nos ayude a absorber ese conocimiento. En segundo lugar, de acuerdo a esos fenómenos que nosotros percibimos, vamos a tener una inclinación, una sensibilidad hacia eso que estamos percibiendo. Por ejemplo, usted escucha llorar a un niño y eso le mueve a usted ciertos sentimientos. Usted escucha una canción y le mueve ciertos sentimientos. Usted ve que una persona está siendo abusada, voy a decir, y eso despierta en usted ciertos sentimientos. De acuerdo a esos sentimientos que nos mueven a nosotros, entonces nosotros tomamos una decisión, accionamos la voluntad, que es la tercera facultad que Dios nos ha dado. Así que percibimos un sonido, una música, cualquier fenómeno, lo incorporamos, respondemos con nuestros sentimientos, nos preparamos a cuál será la acción que vamos a tomar, de apoyo, de huir, de protegernos, de agredir, etcétera, etcétera, etcétera. Dios en su misericordia, vuelvo a decir, nos ha dotado con estas facultades, para que cuando nosotros escuchemos la palabra del Señor, cuando hablemos la palabra del Señor, cuando leamos la palabra del Señor o en cualquier forma, Dios nos hable a nosotros, entonces nosotros asimilemos esa voz y tomemos la decisión, es decir, que nuestra voluntad se mueva a obedecer o a desobedecer. Quiero ser claro en esto. Obedecemos porque nuestra inclinación va hacia el Señor. O desobedecemos de igual manera porque no queremos prestar atención a lo que el Señor dice. El Señor Jesús dijo: ¿por qué me llamáis? Inteligencia y razón. Señor, Señor. Emociones. Y no hacéis lo que yo digo. Voluntad. Yo quisiera tomar hoy la vida de Saúl como ejemplo de conocimiento y desobediencia. En el libro primero de Samuel, nosotros encontramos una historia que es interesantísima, gran parte de la vida de Saúl.
Dice que los primeros versículos, dice que el Señor le habló a Samuel, al profeta Samuel, y lo envió a llevarle un mensaje a Saúl. Versículo 2 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y este es el mensaje, el conocimiento que Dios le da a Saúl por medio del profeta Samuel. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré, dice el Señor, lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiadas de él, mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Este es el mensaje. Conocimiento claro del Señor para Saúl. ¿Qué tiene que hacer Saúl y por qué lo tiene que hacer? Entonces dice la palabra del Señor que entonces Saúl se preparó, Saúl tomó a sus hombres, tomó a 210,000 hombres y marchó para, obviamente, conquistar a Amalec. Y fue. Y esto es lo que dice el versículo 7. Y derrotó a los amalecitas. Versículo 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado, de los animales engordados, de los carneros, todo lo bueno. No lo quisieron destruir, mas lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Es decir, Saúl obedeció en parte, obedeció parcialmente, pero Dios lo descubrió. Entonces dice el versículo 10, 1 Samuel 15, que Dios le habló al profeta Samuel y le dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto decisión de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Dice, y se apesadumbró Samuel, y toda aquella noche estuvo clamando al Señor por Saúl. Al siguiente día vino Samuel a ver a Saúl, y cuando Saúl vio a Samuel, fingió una alegría y le dice, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Cuando Saúl ve a Samuel y sabe que Samuel viene de parte de Dios, la conciencia acusa a Saúl. Samuel no le ha dicho nada. Samuel no le ha hablado. Y ya Saúl está a la defensiva. Yo he cumplido, yo he obedecido. Entonces Samuel le dice, qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Era lo interesante. Dios le dice, ve y destruye todo. Saúl va, destruye lo que no era muy bueno y se quedó con lo mejor. Pero cuando ve al profeta le dice, oh bendito Samuel, yo he cumplido con todo. Y Samuel le dice, un momento, ¿y lo que yo escucho? Esas vacas, esas ovejas, ¿de dónde vienen?
Entonces Saúl hace lo que hacemos la mayoría de nosotros cuando nos sentimos atrapados en nuestra conciencia, echarle la culpa a otros. Mire lo que dice el versículo 15. Y Saúl dijo, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Qué manera tan falsa, perdónenme la expresión, de hacerlo. Fuimos, le cumplimos. Oh, ¿y esas ovejas y esas vacas? Ah, bueno, fue el pueblo. No fui yo, fue el pueblo. Ah, pero ¿sabes qué, Samuel? Era para darle culto al Señor. Cuando nosotros, como dije, nos vemos atrapados, tratamos de justificar nuestra conducta. Como se dice, tratamos de justificar lo injustificable. Y esto es lo que está haciendo Saúl. Entonces Samuel le habla con toda claridad, versículo 16, y le dijo, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Recuerden que Samuel ha pasado toda la noche orando al Señor. Cuando el Señor viene y le habla a Samuel, Samuel se va a interceder, a clamar al Señor. Y ahora le dice, Saúl, esto es lo que el Señor me acaba de decir. Versículo 17. Esto fue lo que dijo Samuel. Aunque eras pequeño a tus propios ojos, Saúl, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? 3. Y Jehová te envió en misión, diciendo, destruye a los de Amalec, hazle guerra, acaba con todo. Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la palabra de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Por qué, Saúl? Eras pequeño, Saúl. Dios te puso por líder de su pueblo. Dios te ungió por rey. Dios te envió en misión. Es decir, te dio todo el conocimiento de lo que tenías que hacer. ¿Por qué, Saúl, no has obedecido al Señor? Y otra vez, versículo 20, Saúl vuelve a decir lo mismo. Yo fui a la misión, yo cumplí, yo hice. Como dije, es tratar de justificarnos lo que es injustificable. Entonces, Samuel le declara a Saúl lo que es el corazón de Dios. Y yo quiero que usted tenga muy claro eso en su vida, en sus decisiones. Mire lo que dice el versículo 26. Samuel le dijo a Saúl, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a sus palabras mejor que la grosura de los carneros. Saúl le ha desobedecido a Dios. Dios no quería sacrificios. Dios quería que tú le obedecieras. Pero ¿sabe qué, hermano? Desobedecer, no solo a Dios, en la sociedad también, pero desobedecer tiene sus consecuencias. Mire lo que dice el versículo 23. Le dice Samuel a Saúl, como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría
la obstinación. Y esta es la sentencia. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él, Dios, también te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Tremenda sentencia. Ya se lo había dicho. Saúl, tú eras insignificante. Dios te escogió, te puso por líder, te puso por rey, te envió en misión. Tú no prestaste atención, tú no escuchaste. Y hoy, de igual manera, Dios me ha enviado a decirte que Dios te ha destituido a ti. ¿Qué hace entonces Saúl? Lo que hacemos la mayoría de las personas cuando nos vemos ya, como decimos, perdidos. Mire lo que dijo el versículo 24. Entonces Saúl dijo: he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová, porque temí al pueblo. Y le dice a Samuel: perdona ahora mi pecado. Vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel le dice a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Y se lo vuelve a decir: y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Hermano, nosotros leemos esto, tal vez nos parezca, o por supuesto historia, algo sencillo, pero es una sentencia muy dolorosa, muy dolorosa. Ahora, Saúl, como dije, hace lo que hacemos la mayoría, un momento de arrepentimiento. Pero ¿sabe qué, hermanos? A veces el arrepentimiento llega tarde, demasiado tarde, cuando ya no hay solución. La Biblia nos cuenta de Saúl, el hermano de Jacob, que vendió su primogenitura, su bendición, por un plato de lentejas. El autor de Hebreos dice que después Esaú quiso recobrarla, y lloró y suplicó y le pidió al papá, a Isaac, que le diera otra bendición. E Isaac le dijo: no, hijo, había una sola bendición y ya la perdiste. Lo mismo le sucedió a Judas. El evangelista Mateo, su capítulo 27, versículos 3 y 5, nos dice que cuando Judas se dio cuenta, toda la tragedia, todo el martirio, el sufrimiento que estaba pasando el Señor Jesús, dice que se arrepintió y fue a los sumos, a los sacerdotes, que le habían pagado 30 monedas de plata por entregar a Jesús. Y esto fue lo que dijo Judas: yo he pecado entregando sangre inocente. Y les devolvió el dinero. Y ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, es tu problema. Y entonces dice la Escritura que Judas salió y se ahorcó. Porque el sentimiento de culpa genera angustia, genera dolor, desesperación y peor aún, por supuesto, cuando ya no queda esperanza. Y esto le sucedió exactamente a Saúl. Cuando Saúl se dio cuenta del mensaje de Samuel, de todo lo que Dios decía de él, Saúl quiso enderezar las cosas. Le pidió a Samuel que fuera con él a orar, a clamar al Señor.
Y Samuel no quiso hacerlo. Y esto dice el versículo 28. Le dijo Samuel: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y se lo ha entregado a un prójimo tuyo, o sea, menor que tú, o sea, a David. Dice, y luego Samuel se fue y nunca después de este día volvió Samuel a Saúl en toda su vida. Qué tristeza tan grande. Samuel fue el consejero, el amigo de Saúl por muchos años. Él lo había ungido, por cierto. Y ahora le tienes que decir, ¿sabes qué, Saúl? Tú le fallaste a Dios. Tú desechaste a Dios. Dios te ha desechado a ti. Y dice la Escritura que Samuel había pasado la noche orando y llorando por Saúl. Pero ese día le tiene que decir, Saúl, nunca más yo volveré a ti. Y efectivamente así sucedió. Después de esto, de nuevo los filisteos, ahora los filisteos atacan a Israel. Saúl sale a pelear. La batalla es fuerte. Saúl y su ejército están perdidos. Entonces Saúl le pide a su escudero que lo mate, porque dice, no quiero que un incircunciso de estos venga y me mate. Y el escudero dijo, no, eres el rey, yo no lo puedo hacer. Entonces Saúl tomó su espada y se acostó sobre ella, es decir, se suicidó. Y cuando el escudero vio que Saúl se había suicidado, él también se suicidó. La batalla se hizo recia, los filisteos vinieron, mataron a los hijos de Saúl y mataron a los hombres de Saúl. Así terminó, permítame decirlo, la desobediencia de Saúl. Déjeme resumirlo en estas palabras. Número 1, Dios le dijo a Saúl, Saúl, vaya y acabe con ese pueblo, con Amalek, porque ellos tienen una cuenta pendiente conmigo, no tengo tiempo de explicarla ahora. Saúl fue y obedeció tan solo en parte. Cuando se vio descubierto, quiso justificarse. Y como no pudo justificarse, entonces sí se arrepintió, pero fue demasiado tarde. Como decimos, cuando ya el daño estaba hecho. Y ese día, Samuel le dio las tremendas sentencias. Saúl, porque tú desechaste la palabra de Jehová. Tú tenías el conocimiento, tú sabías lo que tenías que hacer. Y tú no le prestaste atención a eso. Saúl, Dios te ha desechado a ti en este día. Saúl, ya no eres más el líder de Israel. Saúl, ya no eres más el rey de Israel. Y Saúl, en este día has perdido mi amistad. En este día has perdido mi compañerismo. Tampoco yo estaré más contigo. Esa angustia, esa desesperación llevó a Saúl entonces a perder su vida, a perder a sus hijos, a perder a sus amigos, voy a decir generales, compañeros de la batalla. Saúl finalmente muere, le cortan la cabeza y es exhibida ante uno de los dioses de los filisteos. La desobediencia tiene sus consecuencias. Como decimos, no hay desobediencia gratis. Muchas personas por su desobediencia, conociendo la voluntad de Dios, voy a decir, porque me incumbe, pastores han perdido su ministerio. Líderes grandes, hombres de Dios, sabiendo que estaban en contra de la voluntad de Dios, desobedecieron. Dios los quitó de su ministerio, a veces y muchas veces con dolor.
Hombres, aún cristianos, han perdido sus hogares, han perdido sus esposas, han perdido sus hijos, han perdido sus familias, porque un día decidieron, teniendo conocimiento de lo que hacían, decidieron desobedecerle a Dios. Aún en la vida secular hay personas que han perdido su trabajo, su puesto, su empresa, su posición, porque sabiendo lo que tenían que hacer o lo que no tenían que hacer, decidieron hacerlo para satisfacer sus emociones, voy a decir su gusto, y decidieron hacer lo que sabían que no tenían que hacer. Gracias a Dios, Dios es el Dios de las oportunidades. Hay casos, como dije ya, como Esaú, que aunque lloró y suplicó, no encontró una segunda bendición. O como Judas, que aunque fue y se arrepintió y devolvió el dinero, fue demasiado tarde. Hermano, hermana, pastor, amigo, líder, usted conoce la voluntad del Señor. Dios le ha hablado a usted. De muchas maneras le habrá hablado el Señor a usted. Y en este momento usted sabe, en su conciencia, lo que tiene que hacer. Yo le digo con la autoridad de la palabra del Señor, haga lo que usted entiende que es la voluntad del Señor. No busque excusas como Saúl, diciendo, oh, es que fue el pueblo, oh, es que lo hice para los sacrificios, es que lo hice para agradar esto o aquello o lo otro. No, hermano, usted conoce la voluntad del Señor. Tome su voluntad y aunque sea doloroso, aunque le cueste lágrimas y aún críticas, haga lo que usted sabe que es la voluntad del Señor y Dios lo va a bendecir. La Biblia dice que Dios exaltó a Jesús porque se hizo obediente hasta la muerte. Y el Dios que levantó a nuestro Señor Jesucristo nos levanta también a nosotros. Yo quiero orar por usted. Vamos a orar. Padre, gracias por estos ejemplos que tú has dejado en tu palabra, para que en ellos encontremos luz, para que en ellos encontremos guianza. Y Señor, te confesamos que nuestra voluntad no es mejor que la de Saúl, pero acudimos a la misericordia tuya. Entre tanto que haya tiempo, Señor, que podamos volvernos a ti. Padre, yo oro por ese padre, por esa madre, por ese hijo, que su voluntad se vuelva a ti, Señor, porque entonces tú dices, Señor, que enderezará nuestro camino y todo nos saldrá bien. Y nosotros te damos a ti la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.